Saludos y bendiciones para todos, estimada Iglesia Bíblica Cristiana Campichilemu. Estamos en el mensaje número 11 de nuestra serie El propósito de la Iglesia. Y el título de nuestro mensaje para hoy es La Iglesia, una comunidad que estudia la Biblia, basado en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 4 hasta el versículo 11. Hay una frase que dice que nada crece si no come, y esto se aplica en todos los aspectos de la vida. Si una persona no come, no crece. Si un animal no come, tampoco crece. Si un niño, si una planta, si un árbol no se alimenta, no crece. Y así funciona para nosotros en el aspecto espiritual. Si nosotros no nos alimentamos, si nosotros no comemos del buen alimento sólido, tampoco vamos a crecer espiritualmente. ¿Y cuál es el alimento que nosotros tenemos que comer? La lectura de la palabra, la meditación de las escrituras, y también debemos de alimentarnos de la oración personal y de la oración grupal como iglesia. También debemos de alimentarnos al practicar la unidad y el tener comunión unos con otros. Ese es el alimento del creyente. En otras palabras, el alimento del creyente es Cristo mismo, es el Espíritu Santo. Pero en un sentido práctico es la oración, la lectura de las Escrituras y también el tener comunión en unidad unos con otros. Así que de eso se trata nuestro mensaje el día de hoy. Señor, queremos darte gracias y venimos a ti a través de nuestras oraciones y queremos pedirte, Señor, que toques nuestras vidas, que nos reveles a Cristo. Espíritu Santo, revélanos la verdad. Queremos salir transformados de este mensaje. Queremos salir cambiados, queremos salir conmovidos por este mensaje que tú tienes para el día de hoy. Te lo pedimos, Jesús, toca nuestras vidas. Hemos venido, nos hemos reunido para honrarte y para ser tocados por ti, para adorarte. Amén y amén. Muy bien, libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 4 en adelante. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. En esta porción bíblica, Pablo estaba ejerciendo su segundo viaje misionero y estaba en la difícil ciudad de Corinto. Su pasión era que los griegos creyeran. La pasión de Pablo era que los judíos también creyeran, que los judíos y griegos conocieran al Cristo resucitado y se convirtieran a Él, que ellos pudieran entregarle sus vidas para que Cristo perdonara sus pecados y sus maldades. Ese era el corazón de Pablo, esa era la gran razón por la cual él fue a sus viajes misioneros. Y por eso él entraba sin miedo a las sinagogas, es decir, los lugares de reunión, para compartir, para predicar la verdad. Pero como no era fácil, estos lugares no eran fáciles, por eso terminaba en serios debates con los judíos de esos lugares. Por eso el texto dice que discutía con ellos, porque la verdad es que ellos no eran gente fácil. Pero vemos aquí el corazón de Pablo. Por meterse a esos lugares, los lugares de reunión llamados sinagogas, y ir y debatir por la verdad. Pablo lo que quería era que las otras personas dejaran sus resistencias a un lado y escucharan el mensaje de la verdad y le entregaran sus vidas a Cristo. Recuerden, Pablo está acá en el segundo viaje misionero en la ciudad de Corinto. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo, estos fueron grandes y fieles colaboradores del ministerio de Pablo. Y cuando estos volvieron a Pablo desde Macedonia, notaron que Pablo estaba 100% dedicado al ministerio de la predicación y de la palabra. Silas y Timoteo vieron específicamente que Pablo estaba dedicado a esto, pero para los judíos.
es decir, a los que eran de su propia sangre. Lo que les predicaba era a Cristo mismo. Esto era lo que Pablo hacía. Les predicaba a Cristo resucitado a los judíos y les decía que creyeran en Él. ¿Para qué? Para salvación y perdón de pecados. Eso es lo que vemos en estos dos versículos, que Pablo entraba a las sinagogas para tratar de convertir a los judíos de su mal camino, y en el versículo 5, Silas y Timoteo llegaron de Macedonia y vieron que Pablo estaba 100% dedicado a la predicación. Veamos lo que dice el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo, muy enojado, dijo esto. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los que no creían lo que ellos creían. En este caso, a todo aquel que creía en Cristo. Por esa razón, cuando escuchaban hablar a Pablo, se enojaban. Se enojaban mucho contra él y blasfemaban en contra de lo que Pablo decía. Por eso Pablo se enojó acá y les dice que su sangre caiga sobre su propia cabeza. Yo hasta aquí llego con ustedes. Basta, es suficiente. Ustedes judíos son unos cabeza dura. Ustedes no entienden. Hasta aquí yo llegué. Con ustedes no se puede. Y me voy a predicarle a los gentiles, es decir, a aquellos que no son judíos. Y acá el texto dice de que los judíos que escuchaban predicar a Pablo blasfemaban en contra de él. ¿Qué significa la palabra blasfemia? La palabra blasfemia es toda clase de insulto ofensivo hacia Dios. Y esto es algo que Dios no perdona. Lo dice la Escritura en Mateo 3:28. Y como Dios no perdona la blasfemia, por eso Pablo se apartó de ellos, sacudiéndose sus ropas, sacudiéndose sus sandalias como en señal de decir suficiente, basta. Yo no puedo seguir hablándole a personas que estén blasfemando en contra de mi Dios. Así que Pablo se apartó de este tipo de gente diciéndoles que su propia maldad va a caer sobre su cabeza. Y a partir de ese momento Pablo se dedicó a predicar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Versículo 7. Y saliendo Pablo de ese lugar, se fue a la casa de uno llamado el Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Luego de este rígido encuentro, luego de este incómodo encuentro, luego de esta difícil discusión entre Pablo y los judíos blasfemaban lo que Pablo decía. Pablo se cansó y dijo, basta, yo me voy de aquí. Y se fue a donde que le decían el Justo. Después de este rígido encuentro entre judíos, Pablo y los judíos, se fue. Y esta persona, que era una persona temerosa de Dios, se fue y lo recibió. Como quien dice, yo me voy a donde alguien que hable mi mismo idioma. Yo me voy a ir donde alguien que entienda y que tenga la apertura de corazón para escuchar lo que yo estoy diciendo. Eso fue lo que Pablo hizo en el versículo 7. Continuamos con el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían por medio de él y fueron bautizados. No fue en vano las discusiones de Pablo contra los judíos. No fueron en vano. Pablo entraba a cada sinagoga y aquí se cumple la escritura cuando dice que la palabra no vuelve vacía. Ahora, ¿por qué digo que no fue en vano cada discusión de Pablo contra los judíos? Porque el fruto de estas peleas, el fruto de estas discusiones fueron y provocaron que Crispo, el principal, es decir, el líder principal o el pastor principal de la sinagoga, creyó y se convirtió a Cristo. Y por esa razón muchos creyeron y se bautizaron
Y es así como funciona y trabaja la providencia de Dios. Muchas veces usted va a hablarle a su vecino, a su vecina, a su amigo o a su amiga o a alguien de su familia y usted va a sentir que usted le está hablando a una piedra, a una piedra, a una piedra. Usted va a sentir que le está hablando a un árbol. Usted va a sentir que le está hablando a alguien que no escucha, que no obedece. Pero no confunda la tardanza con la derrota. No confunda el hecho de que no lo están escuchando, porque en algún lugar del corazón, de la mente, la palabra de Dios que está escuchando esa persona que usted está evangelizando está haciendo efecto. Y en este caso, Pablo entró a las sinagogas y miraba que nada pasaba y discutían con él y blasfemaban en contra de lo que él decía y en contra de Dios, pero al final dijo: me voy de este lugar. Pero el trabajo no fue en vano porque el líder principal de la sinagoga se convirtió. Y no solo él, sino que toda su casa, y no solo toda su casa, sino muchos que lo conocían en esa ciudad. Así es como trabaja la providencia de Dios, la mano escondida de Dios obrando. Cuando no lo vemos, la mano de Dios está obrando. Cuando no lo podemos sentir, la mano de Dios sigue obrando. Porque es su misión, no la misión de nosotros. Versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche: no tengas miedo, Pablo, sino habla y no te quedes callado. Nosotros acá en el versículo 9 no sabemos cómo Pablo se sentía después de todo esto. Estaba frustrado, estaba enojado, estaba desanimado, estaba estresado, no lo sabemos. Pero Dios en una visión le habló y le animó diciéndole: Pablo, no tengas miedo, Pablo, no te quedes callado, Pablo, vamos para arriba, manos a la obra, no te acobardes. No sabemos cómo Pablo se estaba sintiendo, pero Dios lo animó. Por eso Dios le habló por medio de esta visión. Y por supuesto, ya dije que no sabemos cómo se sentía, pero por lo que el texto aquí podemos interpretar, por lo que Dios le dijo, a lo mejor el hombre estaba muy, pero muy desanimado. Pero qué bueno es cuando Dios nos anima, cuando encontramos nuestra fortaleza en Dios para seguir adelante en el ministerio que Dios nos ha dado y el ministerio también que Dios le ha dado a la iglesia. Versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo Dios a Pablo. Quizás Pablo se quería ir de ese lugar, quizás Pablo quería desistir, quizás Pablo se dio cuenta de lo difícil que eran las personas en la ciudad de Corintio, pero Dios estaba con él, así como estuvo con cada persona valiente en el Antiguo Testamento. Dios estuvo con Josué cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente y no temas. Sé valiente y no temas. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Así Dios animó también a cada persona, a David, a los profetas, a Jeremías, a Daniel, a Ezequiel, a varios de los profetas menores. Así Dios animó también a los otros apóstoles. Esto de que Dios está con los suyos es real y Dios también está con la iglesia. Dios también está con usted que me está escuchando y Dios también está conmigo que le estoy predicando. Dios está con nosotros. Aquí Dios nos habla y nos dice que no temamos, que no callemos y que sigamos adelante, tanto en nuestra fe como en el ministerio que Dios nos ha dado. Es así como Dios anima a sus hijos. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo, después de esas incómodas peleas, después de esas rígidas y tediosas discusiones contra los judíos, Dios lo animó y después de que Dios lo animó se quedó 1 año y medio en ese lugar. Piensen en esto. Pablo se quería ir. Pablo no quería estar en ese lugar porque la gente era complicada, pero después Dios lo anima, lo llena de fuerzas y se quedó 1 año y medio más. Es Dios quien nos hace resistir, es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da la gracia
para permanecer y para quedarnos firmes en el lugar donde Él nos ha dicho que tenemos que estar. En este caso, Pablo se quedó en Corintio 1 año y medio más. Ahora entremos a nuestra aplicación porque ya llegamos a nuestro último versículo. Y nuestra aplicación la vamos a sacar de ese versículo, del versículo 11. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el título de este mensaje? La iglesia, una comunidad que estudia la Biblia. Veamos en profundidad esto. Y por eso Pablo se quedó en la iglesia de Corinto 1 año y medio más. La razón por la que Pablo se quedó en ese lugar era porque vio la necesidad de los creyentes de ese lugar de ser enseñados e instruidos en la palabra de Dios. La iglesia de Corinto necesitaba instrucción doctrinal. La iglesia de Corinto necesitaba un profesor, necesitaban un maestro, necesitaban a alguien que les enseñara. La iglesia de Corinto necesitaba un pastor para que les enseñara las escrituras, para que se las explicara, para que se las interpretara. La iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal. La iglesia de Corinto era una iglesia muy complicada. Y esto nosotros lo vemos, por supuesto, en las cartas de Corintios, en 1 Corintios y en 2 Corintios. Esta era una iglesia que luchaba contra el pecado, era una iglesia que luchaba con su propia fe, con su propia identidad, era una iglesia que luchaba contra la inmoralidad sexual, dudaban de que si Cristo había resucitado de los muertos, dudaban de la salvación, eran unos niños en la fe. Y cuando Pablo vio eso, dijo, ¡guau! Esta iglesia necesita Biblia, esta iglesia necesita el estudio de la palabra. Por eso, querida audiencia y queridos hermanos, por eso la iglesia necesita ser enseñada y debe de ser enseñada. La iglesia es un grupo que tiene que estudiar la Biblia, tienen que conocerla, tienen que entenderla, porque esta es la guía y el fundamento de cada persona. Es por la Biblia que el corazón es transformado, es por la Biblia que el carácter es cambiado. ¿Cómo se fortalece la fe del creyente? Por medio del conocimiento de las Escrituras. No hablo del conocimiento vano y el conocimiento bueno para nada. Hablo del conocimiento de quién es Dios a través de la Biblia. De ese conocimiento estoy hablando. Cuando la iglesia entiende y conoce las Escrituras, entonces se fortalece la fe del creyente. Es así como funciona. Y recuerde, estamos en aplicación. Quiero que usted entienda la razón por la cual Pablo se quedó 1 año y 6 meses en la iglesia de Corinto. Porque Pablo se dio cuenta que esa iglesia necesitaba afirmación doctrinal. Quiero que usted piense en algunas estadísticas. En el mundo hay cerca de 6.800 idiomas y la Biblia se encuentra traducida solo en 2.303 aproximadamente. Significa que cerca de 4.000 idiomas todavía no tienen la Biblia en su propio lenguaje. Es decir, más de 4.000 idiomas todavía no han escuchado el mensaje de salvación para sus almas. La Biblia es el libro más vendido en el mundo entero, pero es el libro menos leído por la humanidad. ¿Qué le parece? Por lo tanto, hay que leer la Biblia. Estas estadísticas no me las he inventado yo, están allí para que nosotros las veamos y las entendamos y nos pongamos manos a la obra. Ahora yo quiero que usted piense también en lo siguiente: ¿por qué la gente no lee la Biblia? ¿Por qué en la iglesia cuesta que los miembros de la congregación lean la Biblia? Aquí hay algunas respuestas que son verídicas. Muchas personas dicen que les aburre. Yo no leo la Biblia porque me aburre. Estas respuestas han sido sacadas de la iglesia misma. No, es un libro muy grueso y tiene muchas letras. No se entiende y la verdad es que a mí me da sueño. No, la Biblia es solo para los pastores, para los conferencistas, para los evangelistas, para los eruditos, para los estudiosos, para los teólogos. Para los misioneros.
Solo ellos tienen que estudiar y leer la Biblia así como corresponde. No, dicen algunos otros, solo los cristianos tradicionales y los abuelitos leen la Biblia. Aquí algunos otros dicen, no la leo porque simplemente no tengo el hábito. Imagínense esta clase de respuestas. Ahora, ¿por qué debemos de leer la Biblia? Porque es la mejor forma de entender y conocer a Dios. A través de la lectura de su palabra podemos conocer su belleza, sus atributos, su carácter y su naturaleza. Repito, porque es la mejor forma de entender y conocer a Dios, y a través de la lectura de la Biblia, nosotros podemos conocer la belleza de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. Es por su verbo escrito que aprendemos también a conocernos a nosotros mismos. Leemos la Biblia porque la Biblia nos cambia, nos edifica, nos transforma, nos afirma, nos moldea y nos llena de vida. Ahora, la otra pregunta, ¿cuándo debemos de leer la Biblia? Fácil, en todo momento, en toda circunstancia y para toda nuestra vida. No hay un inicio ni hay un final. Desde que yo vengo a Cristo, yo empiezo a leer la Biblia, pero después no hay un inicio y un final. Debo de leer la Biblia hasta el fin de mis días aquí en la tierra. ¿Qué le parecen estas estadísticas y qué les parece estas respuestas de algunas personas? Si la iglesia continúa con esta actitud, la iglesia va a ser presa fácil para el enemigo. Si la iglesia continúa con estas respuestas pobres, diciendo no me aburre, no es muy grueso, no cuesta entenderlo, si la iglesia continúa de esta manera, va a ser presa fácil para el enemigo. La iglesia no va a crecer, la iglesia se va a quedar estancada, va a seguir siendo un niño en la fe que va a necesitar todo el tiempo lechita espiritual y no va a llegar al punto de comer alimento sólido. Y para esto yo quiero traer nuestro ejemplo que usamos al inicio, que nada crece si no come. ¿Cómo la iglesia va a crecer si no se alimenta del buen alimento, que es el estudio de las Escrituras, la lectura personal de las Escrituras y también de la oración, que van de la mano? Siempre que nosotros leamos las Escrituras, ya sea para estudiarla o solo para leerla, para meditar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo su guía, porque es el Espíritu Santo quien nos va a revelar a Cristo. Es el Espíritu Santo quien va a revelarnos estos aspectos de la persona de Dios. Iglesia, leamos la Biblia. Iglesia, leamos las Escrituras. Pasemos tiempo con ella. Meditemos en los evangelios, en las cartas de Pablo, en el Antiguo Testamento. Meditemos en ellas. Si usted quiere crecer, estimado que me escucha, lea su Biblia, pase tiempo con ella. Y si tiene preguntas, cómprese un buen diccionario, acérquese a alguien de su iglesia que entienda más de las Escrituras y pase tiempo con esa persona. Pregúntele, que le explique, y así usted se va a fortalecer en su fe. Lea, interprete, busque, ore. Solo de esa forma usted va a poder crecer. Recuerde, nada crece si no come. Usted tiene que alimentarse de ese pan de vida. Usted tiene que alimentarse de sus oraciones, de sus tiempos a solas con Dios, de su tiempo devocional con Dios. Usted debe de practicar la santidad personal, la disciplina personal. Si usted es un creyente, debe de practicar esto. Por eso estamos hablando acerca de este mensaje, porque la iglesia es una comunidad que estudia la Biblia. Un gran porcentaje del crecimiento de la iglesia se debe al estudio de la Biblia, ya sea en los grupos pequeños, ya sea en los cultos o en los cultos entre semana, o en los cultos para jóvenes o para niños, o en cualquiera que sea el programa que la iglesia tiene. Pero el crecimiento de la iglesia, gran porcentaje, se debe a cuán profundo estudia esa iglesia la palabra de Dios.
Recuerde el título de nuestro mensaje: la iglesia, una comunidad que estudia la Biblia. Y por eso el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, estando en la ciudad de Corinto, se quedó 1 año y 6 meses más, porque dijo: esta iglesia tiene que crecer, esta iglesia necesita que se les enseñe la palabra de Dios. Y por eso se quedó. Y de aquí sacamos este mensaje para nosotros. Iglesia, por favor, como pastor, como líder espiritual, lean las Escrituras, pasen tiempo con ellas. ¿Por qué? Porque con esto voy a cerrar. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? Porque es la mejor forma de entender y conocer a Dios, y a través de ella y a través de su lectura conocemos la belleza de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y la paternidad de Dios. Es por el verbo escrito que aprendemos también a conocernos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos cambia, nos edifica, nos transforma, nos afirma, nos moldea y nos llena de vida. Este es el mensaje, estimada iglesia. Señor, venimos a ti una vez más a través de nuestra oración y queremos pedirte, Señor, que nos des hambre. Oramos, Señor, por hambre. Así como deseamos la comida, deseamos comer en el desayuno, comer en el almuerzo, comer en la cena. Señor, oro para que a tu iglesia bíblica cristiana acá en Pichilemu, en Chile, le des hambre para estudiar tu palabra, hambre para leer, Señor, las Escrituras, hambre para entender, para conocerte, para buscarte. Señor, danos hambre para buscarte, para estar cerca tuyo, para estar, Señor, en tu presencia. Queremos ser cambiados, edificados, transformados, afirmados, moldeados, y queremos ser llenos de tu Espíritu. No queremos ser una iglesia que no lee tu palabra. Queremos ser una iglesia que se nutre de los nutrientes de vida que están en tu palabra, Señor. Oro por Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu, por hambre para leer y estudiar las Escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, que el Señor lo bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie El propósito de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.